Hey, hola amigos de Magic World, bienvenidos a un video más. Hoy toca el top 7 de cartas de Strixhaven, pero las cartas modales, las de dos caras. Vamos a empezar. Número 7, Black, Decano del Caos. Es una criatura legendaria, chamán orco, es raro y por 2 de maná es una 2/2. Tiene la habilidad de que girarlo, descarta una carta y robas una carta. Pagando 5, 1 rojo y 4 de cualquiera, los miras y muestra las primeras cartas de tu biblioteca hasta que muestres una carta que no sea de tierra ni legendaria, con valor de maná de 3 o menos. Puedes lanzar esa carta sin pagar su coste de maná y todas las otras cartas se van en orden aleatorio abajo de tu biblioteca. Luego la otra cara es Augusta, Decana del Orden. Por 3 de maná es una 1/3. Es clérigo humano y tiene la habilidad que las otras criaturas giradas que controles obtienen +1/+0 y las otras criaturas enderezadas que controlen obtienen +0/+1. Siempre que ataques, endereza cada criatura que controlas, luego gira cualquier cantidad de criaturas que controlas. Bueno, esto te da la opción de que puedes atacar y como si tus criaturas tuvieran vigilancia, porque las enderezas y luego las puedes girar a tu gusto, dependiendo si quieres que aguanten más o que peguen más. Me parece que quizás la cara del lado de atrás de la carta es mejor, o sea, Augusta sería mejor que Plague, Decano del Caos, porque Plague hay que esperar un turno para poder realizar su habilidad, que es girar y descartar o pagar 5 y revelar cartas del tope de la biblioteca. En cambio, Augusta tiene las habilidades ya activadas desde el momento que está en el campo. Me parece mejor quizás la cara 2 que la cara 1. Vamos. Bueno, la número 6, Extus, Jefe Supremo de los Oric, por 4 de maná, doble negro, 1 blanco y 1 de cualquiera, es una 2/4, criatura legendaria, brujo humano, es mítica. Daña 2 veces y tiene la habilidad de hechicería, que siempre que lances o copies un hechizo de instantáneo o de conjuro, regresa la carta de criatura objetivo que no sea legendaria de tu mano del cementerio a tu mano. Eso significa que si tienes una copia de Extus en el cementerio no te lo puedes regresar con el mismo, pero es muy bueno porque te puedes regresar las cartas de criatura que tienen aventura, ya que así prácticamente te estás regresando 2 hechizos en una sola carta. Luego su otra cara es Despertar el Avatar de Sangre, por 8 de maná, 1 blanco, 1 rojo y 1 negro y 6 de cualquiera. Dice, como coste adicional para lanzar este hechizo, puedes sacrificar cualquier cantidad de criaturas y te cuesta 2 menos lanzar, o sea que si sacrificamos 3 criaturas nos costaría solo 2 de maná, pero generalmente lo más que vamos a sacrificar son 2 criaturas, entonces nos va a costar 4. Y su efecto es que cada oponente sacrifica una criatura, luego creas una ficha de criatura avatar negra y roja 3/6 con habilidad de prisa, y siempre que esta criatura ataque hace 3 puntos de daño a cada oponente. Las 2 caras me parecen muy bien, así que es una excelente carta, puesto número 6. Y en el número 5 tenemos a Hatsi, Oráculo de Arcabios, por 8 de maná. Es una criatura legendaria, es mítica y es una 5/5. Y tiene la habilidad que descartar una carta, lo regresas a la mano. Y tiene también la habilidad de hechicería, que esta habilidad es brutal. Siempre que lances o copies un hechizo instantáneo o conjuro, muestra la primera carta de tu biblioteca. Si es una carta que no sea tierra, puedes lanzarlo pagando solamente 1 de maná y 1 de maná cualquiera, en lugar de pagar su coste de maná. Si es una carta de tierra, ponla en el campo de batalla. Y luego tiene la otra cara que es Viaje hacia el Oráculo. Por 4 de maná es un conjuro y puedes poner cualquier cantidad de cartas de tierra de tu mano en el campo de batalla. Luego si controlas 8 más tierras, puedes descartar una carta y si lo haces regresa el viaje hacia el oráculo a la mano de su propietario. Pues este lado no mucho me parece jugable, pero habrá algún deck que le saque provecho, pero en realidad la primera cara, la azul, Hatsi, esa sí está muy buena la carta. Número 4, Púgil Aumentador, por 3 de maná, una 3/3, criatura druida troll, es raro, arrolla y mientras controles 8 o más tierras, el Púgil Aumentador obtiene +5/+5. Luego su otra cara es un conjuro por 5 de maná, Ecuación del Eco.
Elige la criatura objetivo que controlas. Cada otra criatura que controlas se convierte en una copia de ella hasta el final del turno, excepto que esa criatura no son legendarias y la criatura elegida es legendaria. Eso también me parece muy buena, ya que, por ejemplo, si tenemos al Púgil Aumentador y ya es una 8-8 porque tenemos 8 tierras, entonces todas nuestras otras criaturas, incluso los tokens 1-1, se convertirían en una copia del Púgil Aumentador, o sea, serían 8-8 Arroya. Es una excelente carta también. Y la número 3, puesto 3, es un Planeswalker, Rowan, Erudita de las Chispas, por 3 de maná. Es de esos Planeswalker que bajan rápido al campo de batalla. Tiene 2 contadores de lealtad, es mítica. Tiene una habilidad pasiva que es que cuesta 1 menos lanzar los hechizos de instantáneo y de conjuro. Luego, poniéndole un contador, hace 1 punto de daño a cada jugador, pero si has robado 3 o más cartas este turno, les hace 3 puntos de daño a cada oponente. Luego, quitándole 4, te da un emblema que siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro, puedes pagar 2, y si lo haces, puedes copiar y elegir un nuevo objetivo para la copia. Su otra cara es su hermano, Will, Erudito de la Escarcha, por 5 de maná, 4 contadores de lealtad, tiene la misma habilidad pasiva que su hermana, y +1, hasta una criatura objetivo tiene una fuerza y resistencia de 0-2 hasta su próximo turno, o sea, se protege a sí mismo, hace débil a una criatura. Luego, quitándole 3 contadores de lealtad, roba 2 cartas, también es muy buena, ya que en el momento que entra, roba 2 cartas y él aún queda en el campo de batalla con un contador de lealtad. El -7 se exilia hasta 5 permanentes objetivos. Por cada permanente exiliado de esta manera, su controlador crea una ficha de criatura elemental azul y roja 4/4. Esta habilidad también es buena porque puedes exiliarte incluso permanentes que no ocupen ya una tierra, un artefacto que ya no necesites, o una criatura que tu oponente te la tenga inutilizada, te las puedes exiliar y pones token para tu lado del campo. O deshacerte de amenazas que tenga tu oponente, como criaturas indestructibles como los dioses o algún Planeswalker que te esté molestando, se lo puedes exiliar y ponerle y dejarle los tokens 4/4. Es preferible los tokens a tener una amenaza indestructible. Número 2, Valentín, Decano de las Venas. Esta criatura es fantástica. Por 1 negro es 1/1, criatura legendaria, brujo, vampiro, rara. Tiene amenaza y vínculo vital, y una habilidad muy molesta que es: si una criatura que no sea ficha que controla a un oponente fuera a morir, en vez de eso se exilia. Cuando lo hagas puedes pagar 2. Si lo haces, crea una ficha de criatura plaga negra y verde 1/1, y si esa criatura muere, ganas una vida. No es necesario pagar 2 para exiliar la carta. La carta siempre se exilia. El pagar 2 es solo para poner el token. Es una criatura que baja rápido, es muy molesta y tiene buenas habilidades. Y su otra cara es un poco peorcita, pero también es buena en un turno ya más avanzado. Por 4 de maná es una 4/4 y es Lisette, Decana de las Raíces. Tiene la habilidad que siempre que ganes vida puedes pagar 1. Si lo haces, pon un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas, y esas criaturas ganan la habilidad de arrollar hasta el final del turno. Para mí es mejor Valentín, Decano de las Venas, pero Lisette no se queda atrás. Creo que las 2 cartas son muy buenas, y si lo jugamos un deck negro-verde, pues excelente en los primeros turnos y excelente en turnos avanzados para bajar a Lisette. Y en la número 1, Mila, compañera astuta, por 3 de maná, doble blanco, no cualquiera, es una 2/3, criatura legendaria zorro y es mítica. Tiene la habilidad que siempre que un oponente ataque a uno o más Planeswalker que controla, pones un contador de lealtad sobre cada Planeswalker que controlas. También, que quizás es mejor esta segunda habilidad, tiene siempre que un permanente que controla sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, puedes robar una carta. Y es bueno que diga puedes, porque no te obliga. A veces no quieres robar una carta porque te puede perjudicar, entonces te da la opción de robarla o no robarla. Su otra cara también es excelente, es un Planeswalker, Luca, Vinculador Rebelde, por 6 de maná y 5 contadores de lealtad. El +1 es: puedes descartar una carta. Si lo haces, robas una carta. Si una carta de criatura fue descartada de esta manera, en vez de eso robas 2 cartas. Es excelente, ya te da ventaja de cartas. Luego, removiéndole 2 contadores de lealtad, regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla, gana la habilidad de prisa y se exilia al comienzo de tu próximo mantenimiento.
Creo que tiene sinergia el efecto 1 con el efecto 2. Y su -7 es obtienes un emblema. Esto sería como un finisher, que es siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Sí, aquí ya es como para cerrar la partida. Una excelente carta, excelente imagen, y a ver cómo se lucen en el juego ya cuando se estén armando deck con estas cartas. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Por favor regálenme su like, suscríbanse y activen la campanita, y nos vemos en la próxima.